encendiendo su Biblia, como sea su caso. Y ayúdeme a buscar, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo número 14. El tema que quiero compartirle es en la misma dirección de la serie que comenzamos el miércoles pasado acerca de la fe. El tema de esta noche es: ayúdame a no dudar. Ese es el tema de esta noche: ayúdame a no dudar. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Padre, por favor, ábrenos una vez más el entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Señor, suplico que un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo opere, Señor, en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos ser plenamente capaces de comprender, Señor, cuáles son, mi Dios, las riquezas de la herencia a la que hemos sido llamados, y cuál es el poder que opera en nosotros, aquel poder que levantó de entre los muertos a Jesús y ahora opera en nosotros que somos tus hijos. Señor, quita toda incredulidad, arranca toda duda de nuestros corazones, y en lugar de eso, Señor, planta fe en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos. Hay varios puntos que quiero extraer de esta porción. Impresionante lo que esta palabra ministra, porque primero nos abre el entendimiento para poder comprender que hay problemas con los que lidiamos que no son naturales, sino que son espirituales. Porque lo primero que noto es que este padre de familia estaba lidiando con un problema espiritual en la vida de su hijo. Ahora, ¿qué lo había llevado a él a comprender que lo que su hijo padecía no era una enfermedad natural? ¿Qué lo había llevado a él a comprender que lo que el hijo de él tenía era un tema provocado por espíritus inmundos? Por ejemplo, hermano, cuando él expresa su problema y le dice al Señor: traje
a ti mi hijo. Fíjese bien, cuando él expresa su problema, dice: traje a ti mi hijo para que tus discípulos lo liberaran y no pudieron. Él estaba consciente que no tenía que llevar su hijo al médico porque su problema era espiritual. Y lo primero que yo quiero extraer de esta porción es cuánta necesidad tenemos como iglesia del Señor de desarrollar discernimiento espiritual para saber cuándo estamos lidiando con un problema natural, un problema que se genera de una forma, hermano, física, o una forma, hermano, en la cual se pueda tratar con la vía médica, y cuando estamos tratando con un problema que tiene que ver con algo espiritual. Porque lo natural se puede combatir con métodos naturales, es decir, se puede llevar al médico, se puede tomar medicamentos, se puede aliviar de esa manera, pero lo espiritual no tiene forma de arreglarse a menos que sea por la vía espiritual. Ahora, significa que este hombre venía lidiando con una situación en su casa. Cuando Jesús le pregunta y le dice: ¿desde cuándo sucede esto? Mire qué tremendo. El padre responde: desde que es un niño. Y la palabra que se usa ahí, hermano, es desde que es un infante. O sea, él había llegado quizá a la adolescencia, porque se menciona que era un muchacho. Y cuando llegó a la adolescencia, usted puede tener idea de cuánto tiempo ese joven había padecido de algo que parecía epilepsia. Cualquiera hubiera dicho: es epiléptico. Cualquiera hubiera dicho: tiene una enfermedad, es epiléptico, hay que llevarlo, en estos tiempos diríamos, al neurólogo o algo por el estilo para que lo trate. Pero este hombre había entendido que su hijo tenía un problema. Él lo declaró. Él dijo: es un espíritu mudo. Mire qué tremendo eso. ¿De dónde ese padre tuvo ese conocimiento? ¿De dónde ese padre alcanzó a discernir que el problema de su hijo era espiritual? Lo cierto es que lo llevó donde estaba el Señor. Y cuando lo lleva donde estaba el Señor, sus discípulos lo atienden. Pero los discípulos no pudieron liberarle. Y Jesús, que estaba en ese momento, había estado en el monte transfigurándose junto con 3 de sus discípulos, desciende y encuentra ahí el alboroto de que los discípulos habían estado tratando de liberar al muchacho y no habían podido. Entonces Jesús interviene en el asunto y le pregunta: ¿desde cuándo sucede? Él dice: bueno, desde niño. Pero luego hay otra declaración que el padre hace que me abre otro entendimiento. Dice que a menudo ese espíritu lo tomaba, lo sacudía, lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego, con el propósito de matarle. Fíjese bien, cuántas veces ese espíritu había intentado matar a ese niño o a ese joven y no había podido. Porque mire qué tremendo esto. Usted se pone a pensar a lo largo de ese tiempo cuántas veces le aconteció que lo tiró, es decir, en un momento de que lo sacudía, lo tiró al agua o lo tiró al fuego y no lo pudo matar. Eso me habla, hermano, de un cuidado especial. Algo estaba operando en la vida de ese muchacho que no permitió que el espíritu malo lo matara. Y yo creo con todo mi corazón que lo que estaba operando era el cuidado del Señor, esperando el día de su liberación. Fíjese, hermano, usted no se ha puesto a pensar que usted no conocía al Señor y el Señor ya lo cuidaba. ¿Cuántas veces, hermano, usted no conocía al Señor y lo libró de un accidente donde usted quizá tenía que haber muerto y no murió? Y usted quizá piensa: bueno, a lo mejor fue porque la gente en el mundo le llama suerte. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, se da cuenta que no fue suerte, sino que fue el Señor que lo preservó, porque usted estaba, hermano, preparado desde antes de la fundación del mundo para tener un encuentro con Jesús. Y mientras eso no se diera, usted no podía partir de esta tierra. Imagínense cuántos de los que están aquí
Desde el vientre de su madre han sido atacados para perder la vida. Desde antes de nacer, desde que estaban en el vientre, amenazas de aborto, o en el mero parto, complicaciones, o ya nacidos, enfermedades y muchas persecuciones. Pero fue la mano del Señor la que no permitió que eso te quitara la vida, porque Dios te tenía preparado para un tiempo como hoy, y no podías partir antes de que el Señor dijera que era tu tiempo. Entonces ese muchacho tenía un plan, un propósito, y yo veo ahí la mano del Señor. Así que, comprendiendo que el problema de este muchacho era espiritual y que la mano del Señor lo había preservado, me hago la siguiente pregunta. Entonces, hermano, ¿por qué los discípulos no pudieron? Ellos lidiaron con este espíritu inmundo, pero resulta, hermano, que no pudieron echarlo fuera. Y Jesús hace una declaración cuando le cuentan y le dice el Padre: lo traje, pero tus discípulos no pudieron. Jesús hace una declaración a la que le quiero poner mucho énfasis. Le quiero, hermano, quiero ponerle un tipo de zoom ahí para poder ampliar la respuesta de Jesús, porque esa respuesta que le dio a los discípulos nos cae a nosotros ahora. Mire lo que le dice el Señor, mire lo que le dice. Cuando él le preguntan y le cuentan que los discípulos no pudieron, el Señor respondió y dijo: oh generación incrédula. Y miren lo que sigue: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y miren la otra: ¿hasta cuándo os he de soportar? Entonces mire, ¿cuál era la preocupación de Jesús? Por favor, póngame ojo aquí, porque la preocupación del Señor era que Él estaba preparando un equipo de discípulos para que cuando Él se fuera, ellos continuaran haciendo la obra que Él hacía. Entonces en ese momento viene y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y lo siguiente que Él dice, esa frase, ¿hasta cuándo os he de soportar?, significa también esto: ¿hasta cuándo le voy a tener que ayudar? Oiga, mire qué lindo cómo lo dice esta porción, esta traducción. La Biblia en lenguaje sencillo dice: Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Oiga, ¿cuándo van a aprender? En pocas palabras, lo que a Jesús le preocupó no fue simplemente que no pudieran echar fuera ese espíritu, sino que Jesús dijo: y cuando me vaya, ¿quién lo hará por mí? Entonces significa que el Señor sentía que ellos ya deberían de estar preparados para usar la autoridad que el Señor les había dado cuando lo llamó, porque la Biblia dice que cuando lo llamó les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Es decir, ellos tenían la autoridad, pero a la hora de las horas algo sucedía, y lo que el Señor le dijo fue que eran una generación incrédula. Así que usted y yo podemos tener la autoridad, podemos tener la unción, podemos tener el poder de Dios, pero si no tenemos fe, no nos resulta. Porque usted puede estar reprendiendo al enemigo, incluso orando por un enfermo, pero si usted duda en su interior que Dios lo puede usar a usted para llevar esa sanidad, de nada le sirve tener la unción y de nada le sirve tener la autoridad que el Señor ya le dio. Entonces mire, óigame, el Señor lo que le está diciendo es: yo me tengo que ir. Eso se lo voy a parafrasear: yo me tengo que ir. Es más, ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio, poco tiempo. Y él sentía: me tengo que ir. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí enseñándole? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando? La palabra soportar no significa solamente el hecho de que algo me irrite, sino que dar soporte significa dar ayuda. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar yo aquí interviniendo a favor de ustedes? ¿Cuándo van a estar preparados para que yo no esté y ustedes hagan lo que yo tengo que hacer? Entonces, oiga, si eso se lo dijo a sus discípulos, a mí me preocupa también como iglesia. Porque cuando el Señor Jesús asciende y se va, Él dice, el Señor declara y dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra.
Y luego dice, y en su despedida dice: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. En pocas palabras, óigame acá, el Señor dice: toda potestad me ha sido dada, es decir, todo poder me ha sido entregado, pero ahora yo lo traslado a la iglesia, que es mi cuerpo. Entonces el propósito del Señor es que la iglesia en este tiempo haga lo que Él hacía cuando permanecía sobre la faz de la tierra. El propósito del Señor es que usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, hagamos lo que Él hacía cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. Por eso, hermano, Él preparó discípulos y los discípulos prepararon discípulos, y así llegó el evangelio hasta este tiempo. Entonces la pregunta del millón para el Señor era: ¿hasta cuándo voy a tener yo que estar presente con ustedes? Es decir, ¿hasta cuándo yo podré tener la libertad de saber que me tengo que ir, pero que mi obra queda en las manos correctas? Así que usted puede tener toda la unción, toda la autoridad, le pueden imponer manos 30,000 veces y le pueden dar un discipulado, pero si usted no tiene fe que Dios lo puede usar y que Dios puede usarlo a usted como un instrumento para llevar sanidad, salvación, liberación y todo lo que el Padre quiera, entonces aunque tenga todo lo demás, de nada nos sirve. Porque mire, ¿cuál era el problema de ellos? Generación, era la incredulidad. Por eso, oiga, qué tremendo es que la palabra, si usted me acompaña a Efesios capítulo 4 verso 2, utiliza la palabra soporte o soportar. Mire, con toda humildad y mansedumbre dice que tenemos que comportarnos entre nosotros, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:3 se dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Así que la palabra soportar no significa solamente vivir, hermano, como aguantándose el uno al otro. No, la palabra soportar también significa apoyo, ayuda. Así lo que el Señor está diciendo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar aquí ayudándoles en esta tarea, dándoles soporte en esta tarea, cuando ya les enseñé, ya les impartí, ya les mostré cómo se hacen las cosas? Porque cuántas veces los discípulos vieron al Señor hacer milagros y ahora resulta que no pudieron porque Él no estaba. Imagínense qué tremendo. Llega el Señor y encuentra un gran lío, porque en su ausencia no se había podido echar fuera un demonio. Pero la iglesia del Señor tiene que saber una cosa: que Jesús, oiga, Jesús partió, ascendió, pero Él dio una declaración y dijo: no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar al otro consolador. El que ungió a Jesús para echar fuera demonios está con la iglesia en este tiempo, está con nosotros. Por eso usted tiene que tener fe de que Dios lo puede usar. ¿Está conmigo acá? Ahora, otra cosa que quiero resaltar es que cuando el Señor ve la multitud y pregunta lo que está pasando, hay una palabra o una frase que me resaltó para entender algunas cosas. Dice el verso 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, oiga, en el verso 17: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Así que cuando la Biblia posiciona al padre del muchacho, lo posiciona como parte de la multitud. Y me llama la atención eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia habla de multitudes, habla de gente que solamente seguían al Señor por lo que el Señor les podía dar, pero no habla de gente comprometida cuando habla de multitudes. Así que el padre de ese muchacho era un hombre que pertenecía a la multitud y carecía de compromiso con Dios. Por eso usted y yo no podemos ser parte de las multitudes que siguen al Señor, sino que tenemos que ser parte del discipulado que está comprometido con el Señor, a aprender a vivir como el Señor y a hacer lo que el Señor hacía. Yo le decía: padre, qué tremendo que este padre de familia vivió con ese problema tanto tiempo y no pudo él en su capacidad hacer algo al respecto. ¿Y cuántos tendremos problemas en nuestros hogares
que tenemos años de venir cargando y no le hemos hallado salida. Y el Señor lo que quiere quizá hoy es decirnos que Él nos ha dado autoridad y que nos ha dado de su unción y nos ha dado una delegación de poder para nosotros ponerle alto a cualquier cosa que se esté moviendo en nuestras casas. Por eso el Señor le pregunta: ¿desde cuándo le sucede esto? Mire qué pregunta más profunda. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Si el Señor conocía hasta los pensamientos de la gente. Entonces, ¿por qué le preguntó desde cuándo le acontece esto? Porque Él quería abrirle los ojos al padre de familia para que él pensara en qué momento, por qué razón o qué causa le había traído esa consecuencia al muchacho. ¿En qué momento se abrió una puerta para que esa situación espiritual comenzara? Imagínese, hermano, que cuando usted piensa y usted hace relación a algún problema suyo y de repente dice: ¿desde cuándo me está aconteciendo esto? Y usted hace una remembranza y dice: bueno, hoy que me acuerdo, desde tal tiempo. Pero no es un tema cronológico, sino que es un tema: ¿qué fue lo que pasó? Eso sirve para que usted haga una indagación. Usted dice: ah, ya me acordé, es que tal cosa aconteció y desde ahí esto me empezó a suceder. Y usted puede tener como una especie, hermano, de diagnóstico acerca de lo que está aconteciendo. Así que este padre tuvo que acordarse en qué momento aconteció, desde niño, y empezó a narrar y dijo: ahora que me acuerdo, muchas veces este demonio lo ha tirado al agua y al fuego y lo ha querido matar. Y entonces, hermano, con eso el padre de familia hace algo que muchas veces hacemos. Le dijo al Señor, oiga, después de narrarle, le dijo al Señor: pero si puedes, oiga, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero le dice después: pero si puedes hacer algo. Dígale al que está a la par: algo. Como cuando usted le dice: haz algo, Señor. Ese algo como que no es tener seguridad de lo que Dios puede hacer, porque Él le dice: pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Significa que, oiga, este hombre le está diciendo: ya había visto a los discípulos fracasar. Yo me imagino que él llegó con una gran expectativa donde estaban. Él esperaba que ahí estuviera Jesús, y cuando vio que no estaba, dijo: bueno, pero están sus discípulos. Y a mí me han dicho que los discípulos son iguales a su maestro, ¿verdad? Pero cuando vio que los discípulos no pudieron, me imagino que su fe se vino para abajo. Entonces, cuando Jesús lo interroga y él le dice: bueno, desde niño le pasa esto y lo otro, pero si puedes hacer algo. Ese si puedes hacer algo es ya no es certeza de lo que se espera, porque esa palabra algo es muy ambigua. Es como la de aquel cojo que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, cuando dice que se le quedó viendo a los discípulos que iban a la hora de la oración, esperando recibir de ellos algo. Ese algo como que es cualquier cosa, lo que sea. Pero eso no es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que el padre no necesitaba que Jesús hiciera algo, necesitaba que Jesús liberara al muchacho. Por eso, mire la respuesta del Señor, hermano, es que al Señor no lo podemos engañar. No podemos decir que tenemos fe cuando no la tenemos, porque el Señor lo sabe. Fíjese que el Señor le responde, Él le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le responde, hermano, mire, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que, oiga, esto me parece como, así se lo quiero como dibujar, me parece como un juego de ping pong. Como que el padre de familia le tiró la pelotita y Jesús se la devolvió, porque así es el evangelio. Escúcheme acá, a veces le tiramos la pelota al Señor y Jesús nos la devuelve y nos dice: es que no está en mí, está en ti. Porque, oiga, si puedes hacer algo,
Y Jesús le dice: el problema no es que yo pueda hacerlo, el problema es que tú puedas creerlo. Porque Él puede todo. La palabra del Señor dice que Él es el Todopoderoso. Uno de sus nombres es el Shaddai, el Todopoderoso. Le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai. Porque Abraham ya iba a cumplir 100 años, así es que necesitaba que el Todopoderoso le ayudara, de verdad. Y resulta que le hizo el milagro que le había dicho. Entonces el Señor aquí le está diciendo: mira, tú piensas que el asunto se trata de que si yo puedo o no, pero el asunto se trata si tú puedes creer o no, porque al que cree todo le es posible. Esto es como que el evangelio o la palabra nos pone a nosotros en la condición de decidir, porque no se trata de lo que Dios puede hacer, sino lo que yo puedo creer, hasta donde yo creo, porque Dios puede hacer todo. Por eso a mí me llama la atención cuando el Señor le dijo a Abraham, después de haberse separado de Lot, le dijo el Señor a Abraham, le dijo Dios: alza tus ojos y mira, hasta donde alcances a ver será tuyo. Es que el problema está en hasta dónde nosotros nos alcanza la fe. Es que tu oración va a ir de la mano con tu nivel de fe. Tu visión va a ir de la mano con tu nivel de fe. Por eso hay gente que sus oraciones son muy limitadas, pero esa es su fe. O sea, ¿cómo explicarle esto de una manera que sea práctico y sencillo? Tu fe va a definir tu nivel de peticiones, porque todos aquí creemos que Dios puede, sí o no. Él todo lo puede. Puede sanar enfermos, puede sanar cáncer, puede el Señor prosperar gente, puede liberar personas, puede restaurar familias, puede. Pero mire qué lindo, el Señor no le respondió si puede o no. Él le dijo: si puedes hacer algo. Él no le dijo: sí puedo. Él le dijo: no, es que eso no está ni en duda. El tema es si tú puedes creer. Porque lo que yo detecto, oiga, es que el Señor vio el corazón de ese padre y vio que había en él duda. Entonces mire qué tremendo, porque él dijo inmediatamente, cuando el Señor le dice: si crees, al que cree todo le es posible. Él dice que inmediatamente clamó, oiga, gritó. En ese mismo momento, hermano, él pronunció algo y dijo: creo. Pero luego dijo: ayuda mi incredulidad. Así que él reconoce y dice: es que yo tengo un problema. Mi problema es que yo lucho por creer, pero también la duda me ataca por momentos. Entonces cuando estoy creyendo, la duda surge. Porque mire qué lindo cómo lo dice, hermano, estas otras versiones. Él le dice: entonces el padre del muchacho gritó y dijo: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Esa es una versión que me gusta. ¿Sabe por qué? Porque lo que él está diciendo es: tengo fe, pero la fe que tengo no me alcanza. ¿Y a cuánto no nos alcanza el nivel de fe que tenemos para ver el milagro que necesitamos? Porque mire, hermano, es que esto es por niveles. Por eso es que usted, cada batalla que vive en la vida de la mano del Señor, le sirve para que su fe crezca. Porque usted, hermano, que no tenía ese nivel que tiene ahora, pero ¿qué lo llevó ahí? Fue que en esa batalla usted vio la mano del Señor. Y usted ahora aprendió que pasando por ese proceso de la mano del Señor, no se murió, y vio al Señor en acción. Entonces su fe creció. Entonces ahora ya no es el mismo, pero resulta que de repente se enfrenta a otro gigante y su fe está muy baja para enfrentarlo. Y por eso es que de repente le pasa a las de Saúl, que Saúl, cuando tenía enfrente a Goliat, le temblaban las piernas, le chocaba rodilla con rodilla. Pero vino David, que tenía fe,
David era un gigante de fe, pero ¿dónde había adquirido fe? Él lo declaró. Él dijo: yo he peleado con osos y leones. Ah, ¿dónde adquirió fe? En sus batallas, en sus luchas continuas. Ahí cuando peleaba con el oso, cuando peleaba con el león, oiga, en lo secreto muchas veces nadie se daba cuenta, nadie le dio palmaditas en la espalda, nadie lo felicitó, nadie le dijo qué buen trabajo hiciste, no, nadie, pero el Señor estaba ahí y él crecía y crecía. Y cuando se iba a parar delante de Goliat, él declaró y dijo: el Dios que me ha entregado en mis manos a osos y leones, me entregará también a ese incircunciso. Él tenía una fe grande porque había pasado procesos. ¿Cómo no vamos a tener fe después de todo lo que hemos vivido? Hermano, qué tremendo es que hemos pasado por tantas cosas que muchos creyeron que era el final, y no, el Señor aquí nos tiene todavía. Y muchos decían: si nos remontáramos, que ya pasó mucho tiempo para hablar de eso, pero si nos remontáramos a la famosa pandemia, ¿cuánto? Ay, no, que no me vaya a dar esto a mí. Y cuando les dio, aquí están. Se dieron cuenta que si el Señor no quiere, usted no se va. Y su fe creció, y se dieron cuenta que Dios es Dios por encima de cualquier cosa. Entonces, mire qué tremendo, si puedes creer. Pero mire esta otra traducción, que de aquí el Señor me guió a ponerle el tema a esta noche. La Nueva Versión al Día dice: al instante el padre exclamó y dijo: creo, pero ayúdame a no dudar. Entonces quiere decir que en el mismo corazón, en la misma persona, puede haber un nivel de fe, pero también se puede gestar duda, incredulidad. Por eso ese padre de familia le dijo: Señor, es que yo creo, pero también al mismo tiempo tengo un problema, es que brota duda. Es que mire cuál era el problema de este hombre: lo que sus ojos veían. Porque usted no se ha puesto a pensar cuál es el origen de todos nuestros problemas, además del pecado que se dio en el huerto, es el origen de todos nuestros problemas. Pero una de las cosas que yo puedo entender es que ahí en el huerto dice la Biblia algo tremendo: que después de haber comido de ese árbol que no debían comer, hay una declaración que dice la Biblia: y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué ojos entonces? Entonces, ¿cómo miraban antes? ¿Qué veían entonces antes? Antes de comer ese árbol, entonces, ¿cómo veían? ¿Y qué veían? Porque la Biblia dice que después de comer eso, fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Entonces pregúntele a su vecino: ¿qué miraban? ¿Cómo miraban? Entonces lo que el pecado causó en el hombre fue una transición de una visión espiritual a una visión natural. Lo que pasó fue que dejamos de ver. El hombre dejó de ver como veía al principio y comenzó a ver, oiga, ¿qué fue lo primero que vieron? Su desnudez. A partir de ahí comenzaron a ver decadencia, problemas, limitantes. Imagínense qué tremendo. Ahí está, ¿verdad? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Algo pasó ahí que se activó. ¿Y cuál es nuestro problema? Lo que vemos. ¿Sabe por qué nos cuesta creer? Porque usted está queriendo creer, pero está viendo con sus ojos naturales que las cosas no son como usted quisiera. Usted vino a la iglesia, usted no, hoy sí, hoy es el día. Pero llegó a su casa y sus ojos naturales le siguen diciendo: mira, está igual o peor. Y entonces eso es lo que hace, oiga, que su fe que estaba creciendo, de repente la incredulidad suba. Y es como estar en un estir y encoge. Pero oiga, este hombre hizo lo correcto. Él clamó, se dio cuenta. Es que el Señor lo confrontó, hermano. Mire qué
Qué tremendo es el Señor, porque el Señor le hizo ver una realidad y le dijo: es que tu problema es que no crees. Ese es tu problema. Porque el Señor le dijo: si puedes creer. Hermano, cuántas cosas estarán por suceder en nuestra vida que tienen que ver con la capacidad nuestra de creer que Dios lo puede hacer. Mire, el Señor llegó a lugares donde, en especial donde Él se había criado o había crecido, y no pudo hacer ahí ningún milagro, dice la Biblia, porque la gente ahí no creía en Él como el Mesías, sino que se acordaban y dice: que no es este el hijo del carpintero, ese que no es el que creció en aquella cuadra, aquel que nosotros veíamos cuando andaba, no es este el que veíamos que andaba corriendo de arriba para abajo. No, hombre, la falta de fe no permitió que Él se moviera. Y podemos venir a la iglesia y podemos hacer muchas cosas, pero si no empezamos a pedirle al Señor que nuestra fe se eleve y que la duda salga de nuestra vida, hay cosas que no podremos ver ni disfrutar. Porque hay niveles, hay promesas que se alcanzan con un nivel mayor de fe. Hay bendiciones que se obtienen con un mayor nivel de fe. Hay puertas que se abren con un mayor nivel de fe. Hay lugares que se accesan con un mayor nivel de fe. Es decir, que nuestra estatura de fe quizás no es la apropiada para enfrentar lo que estamos enfrentando. Porque en el fondo, hermano, tenemos que estar sabedores que Dios conoce si en nuestro corazón hay suficiente fe. Como por ejemplo, se lo voy a adelantar, cuando el Señor llegó donde estaba Abraham, ¿se acuerda? Y le dijo: de aquí a un año tu mujer te va a dar, vas a estar chineando su bebé. Y entonces él se rió, dice la Biblia. Pero allá al otro lado, detrás de la champa, estaba Sara, y la Sara también se rió. Y entonces el Señor: ¿por qué se ha reído Sara? Oiga, Abraham se rió, pero a él no lo confrontó. Pero ¿por qué se ha reído Sara? ¿Que acaso no cree? Y entonces la confrontó y le dijo: ¿por qué te reíste? Porque ella había dicho en su interior: ¿será que a esta edad yo voy a... Ay, no, hombre, no. Ya me imagino yo a la Sara: Señor, Abraham quizás le dio mucho vino, estos están delirando, ¿será que a esta edad podré yo? Y el Señor le dijo: o sea, Sara, que no creíste. ¿Y cuántos en nuestro silencio estaremos dudando? Lo que pasa es que nadie va a ir por la vida diciendo: yo tengo duda, hermano. Nadie va a entrar por esa puerta diciendo: hermano, yo tengo duda. ¿Será que? No, nadie. Si yo le pregunto a usted si tiene fe, me va a decir que sí. Porque a nadie le gusta decir que no es creyente. Es que se supone que si usted está aquí es creyente, pero no es tan cierto. Hay ciertas cosas que provocan que salga a luz la duda que hay en nosotros. Mire, si esto es tan fácil, cuando alguien da testimonio y usted, hermano, mucha gente, ¿verdad?, llega a un lugar y están dando testimonio y dice: hermano, yo le quiero contar qué tal. Esto está arreglado. Es más fácil creer que es mentira a creer que es verdad. Porque el ser humano por naturaleza trae incredulidad y trae dudas. Estamos acostumbrados a dudar porque nos enseñaron, nos criaron dudando. ¿A cuántos son padres aquí? ¿Da que usted a su hijo le enseña a dudar? Le enseña a dudar de la gente. No va a estar confiando en nadie, hijo. ¿Es eso o no es eso lo que le decimos? Le enseñamos a dudar de las personas y creemos que eso es una buena cosa. No, no, Señor, porque usted no le va a poder separar a su hijo de quién dudar y de quién no dudar. Va a dudar siempre. Y el problema es que el día de mañana no va a poder accesar a su pastor porque va a tener dudas. No va a poder accesar a su esposo, a su esposa, porque va a tener dudas, porque eso le ministramos. No es cierto que enseñamos a la gente: mire, usted si es demasiado bueno, demasiado bueno para ser cierto. No es cierto que eso decimos.
nos enseñan, nos preparan para dudar y no para creer. Nos preparan para cuestionarlo todo. Nos preparan para razonar de una manera, aquí me están queriendo lavar el cerebro. Y no se trata de eso. Se trata de que al que cree, todo le es posible. Pero hay un sistema que va a trabajar en contra de que tú creas. Porque al diablo no le interesa que tú vengas o no vengas a la iglesia. Si eso fuera, hermano, el problema no. Lo que a él le preocupa es que tú un día creas en todo lo que el Señor te ha hablado, en todo lo que su palabra dice. Y lo que a él le preocupa es que un día se te revele y tú digas: no, hoy sí es mi tiempo de creer. Hoy sí yo voy a creer de verdad. O que un día tú pidas ayuda y le digas: Señor, yo tengo 200 años de ser cristiano, pero hasta ahora te voy yo a confesar que tengo un problema. Y mi problema es que yo dudo. Y fíjense que la Biblia dice que, bueno, mejor se lo voy a leer yo, porque si se lo digo y de dónde lo sacó me va a decir usted. Y entonces antes de que me cuestione, mejor yo se lo digo. Ahorita se lo busco. Santo Dios. Es que qué tremendo es entender que todo lo que es por fe le agrada al Señor, y todo lo que no es por la fe. Mire lo que dice Romanos 14:23. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo hacemos, bajo qué figura hacemos lo que hacemos. Y Pablo está hablando de lo que comemos, si es bueno, es malo. Y de repente dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces es complicado no tener fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa que todo lo que yo hago dudando es pecado. Es que el problema de dudar, ¿sabe cuál es? ¿Por qué ofende tanto a Dios? Hermano, ¿cómo se sentiría usted si yo le diga: mire, hermana, yo no mucho creo en usted, fíjese? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo cree que se siente Dios cuando yo dudo de lo que Él puede hacer? Que digo que lo adoro, que digo que lo amo, que digo que le alabo, que digo que le sirvo, pero yo dudo. ¿Cómo se siente Él? Imagínense que yo tengo años de conocer a hermana Verito, y a estas alturas yo le dije: hermana Vero, es que fíjate, la verdad que mire, no muchito, yo así como que tengo mis dudas, pues. Se sentiría, hermana, se sentiría mal, porque ella diría: ¿cómo es que después de conocerme tanto tiempo me viene a decir eso? Si yo le he demostrado otra cosa. Entonces, ¿qué te ha mostrado Dios a ti? Fidelidad. He estado contigo en todo tiempo. Bondad, misericordia, amor, todo te lo ha mostrado el Señor. Entonces, cuando tú dudas, lo ofendes. Cuando yo dudo, le ofendo, porque le estoy diciendo: Señor, no eres confiable para mí. No confío en que tú me puedas ayudar. Ese es el gran pecado de dudar. Por eso, mire qué tremendo el Señor. Si puedes creer, aquí el problema no es que yo pueda, aquí el problema es que tú creas que yo pueda. ¿Cuántos hemos dudado alguna vez? Si usted quiere levantar su mano, levántela. Si no, ahí en su secreto, reconózcalo con el Señor. Lo cierto es que este hombre clamó y dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. En pocas palabras: Señor, aquí estoy luchando. Yo creo, pero también, Señor. Ahora, ¿puede la fe y la duda habitar en el mismo lugar? ¿Se da cuenta que en este hombre sí habitaba? Había una parte que yo creo, si por eso te traje al muchacho. Es que si no creyera no lo hubiera llevado. Así que una parte de él creía.
pero al mismo tiempo había como cierta duda. ¿Por qué? Por el fracaso que había visto. Porque muchas veces cuando no vemos el milagro suceder en el momento que pensamos, se comienza a despertar duda. Y el tema aquí se trata de creer que el Señor lo hará, no importa cómo, no importa cuándo, sino que lo único que cuenta es que al Dios que hemos venido a buscar responderá lo que le hemos pedido. Ahora, ese hombre le estaba diciendo algo que posiblemente representa nuestra condición. Él estaba diciendo: quiero creer, pero me encuentro lleno de dudas. Hermano, ¿y con cuántas dudas has venido esta noche? Es que mire, hermano, es que esto, si el Señor no se lo dice, el hombre no habla de esto. Tuvo que decírselo el Señor. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces eso hermano, a mí me confronta, porque digo, entonces significa que hay muchas cosas que, voy a hablar de mí, que no he alcanzado, porque quizá mi fe no ha sido la suficiente. Porque si creo, al que cree todo le es posible. Entonces me pregunto yo esta noche, ¿será que en nuestro corazón sucede lo que sucedía con este padre de familia? Creo, Señor. Con esa parte está bien, pero la segunda es: pero ayuda a mi incredulidad. Señor, no me dejes así, auxíliame. Tú, hoy que me tocas el tema, te voy a confesar: Señor, hay una parte en mí que ha comenzado a dudar. ¿Por qué? Porque no vi el milagro. ¿Por qué? Porque perdí la fe al ver a tus discípulos que no podían. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo. Como nos ministraba, creo, hermano Frankie, ¿verdad? El tiempo de las ofrendas. Que allá en los tiempos de Malaquías había pasado tanto tiempo y ellos habían dejado de creer en Dios como ese Dios poderoso que Él es. ¿Y cuántos estaremos solo caminando por inercia allá? Pero en nuestro corazón hay muchas dudas. Esto va a ser entre tú y Dios. Aquí no me puedo meter yo, no se puede meter nadie, solo el Señor que escudriña los corazones. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie y se tome un tiempo antes que cualquier otra cosa pase y le diga: Señor, solo tú me conoces. Yo a usted lo puedo ver, hermano, según yo, encendido en fe, pero solo el Señor lo sabe, y que solo Él conoce el corazón. Y puedo ver a alguien por ahí que no muchito parece, pero ese tiene una fe tremenda, hermano. Entonces usted dígale: Señor, ayúdame. ¿Tiene dudas? Sea sincero con Dios, hermano. Dios, a Dios, ¿qué le podemos esconder? Si usted le dice: Señor, ha pasado el tiempo, Señor, yo esperaba y no vino, yo creía, Señor, y no pasó, y hoy me está costando creer. Bueno, si ese es su caso, yo le voy a hacer un llamado. Usted sabe, hay un altar aquí para que usted pueda venir y decirle: Señor, aquí estoy. Estoy luchando, estoy batallando, Señor. Lo bueno es que no ha dejado de luchar. Y si no ha dejado de luchar, hermano, Dios puede obrar grandemente en usted y en mí. Usted puede decir: Señor, yo a principio de año, Señor, yo tenía una gran fe, presenté mis peticiones, yo creía, Señor, y sigo creyendo, pero ahora también está brotando la duda a veces. Me hago preguntas y de repente no encuentro respuestas a lo que me pregunto. Y el tiempo, que es tremendo en lo humano, hermano, es que qué tremenda es esta naturaleza que tenemos, que no comprende que
Nuestro Dios no habita en el cronos, no lo limita el tiempo. Por eso no lo limitó que Lázaro tuviera 4 días de muerto. ¿Y él qué le interesa el reloj? Marta era la preocupada, que ya tiene 4 días. Por eso tampoco le importaba que Abraham cumpliera 100 años, porque a Dios no lo limita eso. Por eso algunos están: Señor, está pasando el tiempo, Padre, me está dejando el tren. ¿De qué le preocupa eso? Si Dios no tiene problema con el tiempo, el Señor puede hacer todo lo que Él quiera. Usted solo confíe. Y hoy yo le invito a algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Ese hombre clamó, no tuvo vergüenza, fíjese. Ahí había una multitud de gente y él no tuvo vergüenza. Cuando el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel hombre dijo: este es mi tiempo. Es que mire, hermano, y qué problema venía cargando, pues necesitaba ayuda. Y clamó, inmediatamente clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Hermano, tú puedes ser un servidor, un predicador, un ministro. Puedes incluso oír la voz de Dios y ser un profeta, pero no estás exento a tener dudas. Porque también de repente lo natural tiene un efecto. Y cuando vemos las cosas en el plano humano, combaten nuestra fe. Por eso el Señor hizo una gran pregunta y dijo: ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra? No dijo: hallará iglesias. No dijo: hallará pueblo. No dijo: hallará cristianos. Hallará fe. ¿Qué es la batalla? Esa es la batalla. Así que ahí en tu intimidad, habla con Dios. El Señor te pregunta, como le preguntó a ese padre, o como le dijo a ese padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí donde estás, dile: Señor, estoy luchando, no te puedo engañar. No puedo decir otra cosa, Señor. No puedo decirte que tengo una mega fe, porque tú me conoces. Estoy luchando, Señor. Estoy luchando, Padre. Y con toda mi fuerza estoy luchando por creerte, Señor. Pero a veces dudo, Señor. Y más que a pedirte perdón, vengo a pedirte ayuda, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Sí, Señor, si puedes creer. Si puedes creer, dile: Señor, las montañas se moverán. ayúdame esta noche. Tú me trajiste para eso. Los enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Sí, Señor. Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá, su fuego se abrazará. Dígaselo: si puedes creer. Si puedes creer, Esta noche Dios te trajo para eso. verás.